Muy bien, estamos empezando la clase número 22 de cómo estudiar la Biblia. Muy gozoso siempre de entrar en la palabra de Dios. Vamos a orar un momentito. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por estos momentos tan gratos, tan especiales, tan profundos de entender tu palabra. Un libro infinito, un libro eterno, Señor, tu palabra, la Biblia. Dánosla pues para nuestras vidas, Señor, y podamos entender en ella la mente de Dios, la mente tuya, Señor, y vivir de acuerdo con ella. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien, la pregunta de nuestro hermano Mario que quedó pendiente, ¿qué sucede con, bueno, ya sabemos, los creyentes serán resucitados para vida eterna y con un cuerpo inmortal, un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, un cuerpo que nunca más morirá. eh, y la pregunta es, ¿qué hay de los impíos, de los incrédulos, si ellos resucitarán también? Bueno, le encontramos entonces en la Biblia, vamos a buscar en Juan capítulo 5, en Juan 5, versículo 29. Ahí está, ¿no? Juan 5, 29. Ahí nos da la respuesta. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces ahí tenemos sin ninguna duda la respuesta. Los incrédulos también resucitarán. Pero claro, pero su cuerpo no será como el cuerpo de un creyente, ¿no? El cuerpo de un creyente, igual que ahora, aunque nuestro cuerpo sigue siendo mortal, pero nuestro cuerpo se ha convertido en un templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, desde que creímos en Cristo. Cada creyente es habitado por el Espíritu Santo. Entonces el cuerpo de un cristiano es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y al resucitar será igual. Nuestro cuerpo ya será inmortal, pero igual será habitación de Dios, de la tercera persona de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Y ahí está la diferencia. Aquí nos dice la Biblia, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Resucitarán, es decir, su cuerpo se unirá otra vez con su espíritu, porque recordemos el concepto bíblico de la muerte. En la Biblia, ¿cuál es el concepto de la muerte? No es, en la muerte no significa aniquilación. No, no es aniquilación en la Biblia, la muerte. No, aniquilación no significa la muerte. La muerte significa separación en la Biblia. Entonces, en realidad en tres partes, ¿no? La primera fue la muerte espiritual, que vino desde Adán, por supuesto. Adán, el primero, Dios le había dicho, el día que de él comieres, morirás. El Espíritu de Dios salió del hombre, se separó el Espíritu de Dios, salió del hombre en el momento del pecado, ¿no? Desde Adán en realidad. Eso fue la muerte espiritual.
En segundo lugar, la muerte del cuerpo. Ya lo que sabemos, ¿no? El hombre muere, su cuerpo muere. Entonces, ¿qué se separa? El cuerpo se separa del espíritu. El cuerpo del hombre queda separado del espíritu. Y el cuerpo se deshace, ¿no? Y entonces el hombre muere. Luego, por la tercera parte de la muerte, digamos así, la muerte eterna. ¿Qué significa esto? La condenación. El hombre eternamente separado de Dios. El hombre eternamente separado de Dios. Y claro, no solo separado de Dios, sino en el sufrimiento del infierno. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán que el día que de él comieres del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás, le dijo, ¿no? ¿Qué se produjo allí? Adán tenía el Espíritu de Dios en él, así como nosotros. Pero el primer efecto del pecado, ¿cuál fue? El Espíritu de Dios salió de Adán por causa de su pecado. El Espíritu de Dios se separó del hombre, la muerte espiritual. Y también la Biblia dice que toda persona que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Dios no está en esa persona. ¿Sí, Alessio? Bueno, sí, pero diferente del tiempo de ahora. El Espíritu Santo obraba en los profetas antiguos del Antiguo Testamento, en algunos reyes como David, Saúl, en algunos jueces como Sansón, en cada uno de esos hombres de Dios, el Espíritu Santo obraba en ellos. Pero hay una diferencia, no vivía en ellos. El Espíritu Santo vive en nosotros eternamente, eternamente. El Espíritu de Dios está para siempre en nosotros, ¿no? Viviendo el Espíritu Santo en nosotros. Y eso no sucedió en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo obraba en ellos de manera temporal y a veces ya no. Por ejemplo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿eh? Obró en Saúl en diversos momentos, pero por fin, por su desobediencia, dice la Biblia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya no, ¿eh? Entonces era diferente. El Espíritu Santo no moraba en ellos como es en el día de hoy. La muerte espiritual, la muerte del cuerpo, el cuerpo se separa del espíritu. El concepto de la muerte en la Biblia no es aniquilación, sino separación. El cuerpo se separa, se deshace, ¿no? Pero el espíritu sigue. Y la muerte eterna, el hombre eternamente separado de Dios. Entonces, bajo ese concepto, en Juan 5:29 dice que también habrá resurrección de condenación. Una resurrección de vida en los justos y otra resurrección de condenación. ¿Qué es lo que ha de suceder? En la resurrección de condenación, el cuerpo de los que están en condenación se volverá a unir con su espíritu. Eso es lo que sucederá. Resurrección, pero no para vida eterna, sino para condenación. Otra vez el cuerpo se unirá a su espíritu, ¿no? Eso será la resurrección, pero de los incrédulos. Bueno, ahora después de esto, ya creo que ya ahí sí está la pregunta contestada, ¿no? ¿No? Sí. Ah, sí, sí. Ajá. Ah, ya, que no se queme, ¿no?
que no se quema, tiene razón, claro, no se va a quemar, porque si se quemara, pues en, qué sé yo, en medio minuto ya se hizo cenizas el cuerpo, ¿no? Al ser quemado. Tiene razón, y efectivamente, pero no se va a deshacer, va a seguir quemándose eternamente, eso es cierto, sí, sí. mm, Sí, encontramos un poquito de eso en la historia del hombre rico y de Lázaro, ¿no? Allí, el hombre rico en Lucas, creo que es Lucas 21, el hombre rico pide misericordia, que moje la punta de su dedo en agua, porque soy atormentado en esta llama. Y ahí el hombre rico está consciente de todo, pero sufre terriblemente por el fuego de ahí, el tormento del fuego. Y su cuerpo no se deshace, está quemándose, pero no se deshace, es cierto. No había pensado en eso, sí. Sí, sí, no solo siente el fuego, sino que está atormentado por ese fuego. Ahí justamente lo que decimos, el rico fue sepultado, pero despertó en el infierno y sufriendo el tormento del fuego. El mendigo, el Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice la Biblia, ¿ve? Y ahí estaba en el gozo de Dios junto con Abraham. Pero había un abismo que separaba ambos lugares. No podía pasar nadie del uno al otro. Un abismo separaba. Aquí estaba el seno de Abraham, donde fue el mendigo a la presencia de Dios. Y al otro lado estaba el lugar de tormento. Eso es, por eso dicen Hebreos, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso dice, sí. Ah, sí, de veras. Sí, pues. Eso sí. Sí. Ajá, sí, sí. Y el Señor Jesús estaba con ellos allí, de veras. No, pues, ni el cabello, no tenían ni siquiera olor de fuego, dice, ni el cabello, porque lo primero que se quema siempre se... Alguna vez se le ha quemado a usted las pestañas, huele a quemadito, ¿no? Lo primero, pero nada, ni el pelo se quemó. Bueno, vamos a otra pregunta, porque eh, una hermana nos ha hecho una pregunta y las preguntas siempre son buenas porque nos ayudan a entender la escritura, ¿no? Solo que algunas preguntas son largas. Y esta pregunta que nos hizo Mirla es un poco larga, pero la vamos a contestar. Para eso son estas clases, para aprender. Entonces, Mirla nos preguntó, ¿qué hay del asunto de las lenguas del que tanto hablan en algunas iglesias? Bueno, en bastantes iglesias. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cómo sabemos que las lenguas ya no tienen vigencia? ¿Cómo sabemos esto? Muy bien. Entonces vamos a ir punto por punto, ¿no? Vamos a ir explicando. Sí. Estamos en la regla número 8, pero nos estamos deteniendo por causa de las preguntas. Habíamos llegado a la regla número 8, creo. 9. Tome siempre el pasaje literalmente hasta que sea imposible hacerlo. Pero en ese momento nos estamos ah, haciendo un paréntesis para contestar estas preguntas. Es que no queremos dejar la pregunta flotando en el aire. Y para eso es esta clase, para que aprendamos. Muy bien, entonces la pregunta es, no tiene relación con la regla 9, pero sí es una pregunta donde se aplica todo lo que estamos aprendiendo. ¿Ve?
La pregunta que hay en relación a las lenguas, si los creyentes deben hablar en lenguas, si es un mandamiento de Dios hablar en lenguas, etcétera. Bueno, lo primero que vamos a ir explicando aquí. Uno, Israel, no los gentiles, Israel debía pedir señales milagrosas. Israel debía pedir señales milagrosas al profeta. ¿Para qué? Para saber si realmente venía de Dios el profeta. Eso era la razón. Para saber si realmente este profeta venía de Dios. Y eso lo encontramos claramente en el caso de Moisés. Vamos a ver en Éxodo, creo que es el capítulo 3, Éxodo. Sí, Éxodo capítulo 3. Dios le llama a Moisés a los 80 años de edad. Estaba desterrado en la tierra de Madián y Dios le manda a volver a Israel y a liberar al pueblo de la esclavitud. Y entonces, una vez que Dios le ha llamado, Moisés comienza a preguntarle a Dios lo siguiente, ¿ve? 3, bueno, el llamamiento de Dios es en el 3, pero en el capítulo 4 vamos a leer, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿A quiénes se está refiriendo Moisés? Ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Se está refiriendo? ¿Sí? No a los egipcios, no, a los ancianos de Israel, a los ancianos de Israel, a los líderes de Israel. Moisés dice, Señor, tú me mandas a ellos para que yo les diga, Jehová me ha enviado a liberar a este pueblo de la esclavitud. Y los ancianos de Israel me van a decir, ¿qué fantasías tienes tú en tu cabeza que Dios te mandó? No, no, Dios te mandó, no, tú estás delirando. Eso me van a decir. Y entonces, ¿qué le contesta a Dios? Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y tornóse una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla y tornóse en la vara en su mano. Por esto creerán que Jehová, el Dios de tus padres, se te ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y díjole más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y volviéndola a sacar del seno, he aquí que era vuelta como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramas en tierra,
y volverse han aquellas aguas que tú tomarás del río, volverse han en sangre en la tierra. 3 milagros le manda Dios a Moisés. Pero noten una cosa, estos milagros no está hablando del faraón. El faraón vino después. Está hablando de quién? Los ancianos de Israel. Moisés va donde ellos y ellos les dicen, Jehová me ha enviado para liberar de la esclavitud a este pueblo. Y los ancianos van a decir, no, 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 soñando, tú estás soñando con liberar a Israel. A ver, y cuando ellos nieguen que viene Moisés de Dios, Dios le dijo, ¿no? Agarra tu vara y se va a convertir en serpiente. La vuelves a agarrar por la cola. Y eso hizo, se convirtió en serpiente. Y luego, por el segundo milagro, mete tu mano en tu seno, se volvió leprosa. Y ahí estaba, leprosa su mano. Y la volvió a meter y otra vez normal la mano. Y si no te creen a estos 2 milagros, un tercer milagro. Vas a tomar las aguas del río y se volverán en sangre. Fíjense, esas señales no eran para Faraón, sino para los ancianos de Israel. Lo de Faraón vino después. Entonces, Israel debía pedir señales milagrosas al profeta. En este caso, ¿quién era el profeta? Moisés, para saber si realmente venía de Dios. Ahora veamos a Nicodemo conversando con Jesús. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y este Nicodemo era un experto de la Biblia, un doctor de la ley, esos, ¿no? Ellos estudiaban la ley, o sea, el Antiguo Testamento lo estudiaban a fondo, lo memorizaban, a veces memorizaban libros enteros del Antiguo Testamento. Tenían un estudio muy, muy profundo de la Biblia, estos fariseos, y Nicodemo era uno de ellos. Entonces, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Ahora, fíjense por qué, cómo sabe Nicodemo que Jesús ha venido de Dios. Miren, miren lo que dice. Porque, ¿qué dice? Ahora ustedes digan, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. ¿En qué se basa Nicodemo para decirlo? Nicodemo está diciendo, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Cómo sabemos? Dice Nicodemo, por tus milagros, por los milagros. Nadie podría hacer estos milagros que haces tú. Nicodemo le dice al Señor Jesús, nadie podría hacer esos milagros si no viniera de Dios. Así que Nicodemo usa exactamente lo que le es instruido a Israel. Señales milagrosas al profeta. ¿Para qué? Para saber si realmente venía de Dios. Ahora vamos a Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 22. Primera de Corintios 1, 22. ¿Qué nos dice allí? Otra vez las señales, ¿no? Porque señales, milagro, es lo mismo. Una señal es un milagro, es lo mismo. ¿Qué dice el 22? Porque los judíos, ¿qué dice? Piden señales, eso. Y los griegos buscan sabiduría. Porque los judíos piden señales. ¿Era correcto delante de Dios que los judíos pidieran señales? ¿Ah? Era correcto. Y si no fuera correcto, Dios no le hubiera enviado milagros a los profetas.
Dios envió milagros a los profetas porque era correcto que pidieran señales. Por eso Dios mismo le dice a Moisés, porque Moisés, no me van a creer los ancianos de Israel. Le dice Dios, primer milagro, tu vara se convierte en culebra. Segundo milagro, tu mano se vuelve leprosa y luego de nuevo se sana. Tercer milagro, las aguas que tomes del río se convertirán en sangre. Si no fuera correcto pedir milagros, Dios no hubiera mandado milagros. ¿Cómo Dios va a pedir algo que fuera incorrecto? Era totalmente correcto que los judíos pidiesen milagros para saber si el profeta realmente venía de Dios. ¿Ok? Era correcto que pidieran milagros. Y ahí dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales, lo cual es correcto. No era incorrecto, era auténtico que pidieran señales. Porque si no, ¿cómo iban a saber? Y Nicodemo, ¿qué le dice a Jesús? Sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Dice, por tus milagros. Ahí está, por tus milagros sabemos que vienes de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí está. Las lenguas son un milagro. Las lenguas son una señal. No la única, porque varios milagros había, ¿no? Sanidades, milagros de profecías, pero las lenguas son uno de diferentes señales en la Biblia. Entonces, eso por un lado. Las lenguas, vamos a poner número 2. 1, 2. Las lenguas eran también señales milagrosas. ¿Era correcto que pidiesen estas señales milagrosas? Sí, era correcto, no era un error, era correcto que pidieran señales milagrosas. Muy bien. Ahora, un problema aquí es el no haber entendido lo siguiente. Las señales milagrosas siempre eran para Israel, para el pueblo de Israel, no para los gentiles, no para los gentiles. Hay que decir bien grande esa palabra. Las señales milagrosas no estaban destinadas a los gentiles, sino al pueblo de Israel. Los tres primeros milagros señalados en la vida de en Moisés, ¿no? ¿Para quiénes estaban destinados esos tres milagros cuando Dios le muestra a Moisés? ¿Ah? Para Israel, para los ancianos de Israel. Ahora, después de que los ancianos creyeron, Moisés hizo milagros delante de Faraón. Pero hay una cosa, a Faraón no le importaba un comino los milagros de Dios. No creyó nada, nunca creyó Faraón, más bien endureció su corazón. ¿Ve? Los milagros siempre estaban destinados para Israel, no para los gentiles. Eso debemos entender en primer lugar. De manera que, no, los milagros. Las lenguas eran señales a Israel o a los gentiles.
a Israel. No eran las lenguas para los gentiles. Y eso es un detalle que los hermanos que hablan tanto de las lenguas nunca lo entienden, es que no escudriñan la Biblia. Las lenguas, igual que los otros milagros, no eran para los gentiles, eran para Israel. ¿Ok? Ya, anotaron esto, ¿no? Porque ya lo voy a borrar. ¿No puedo borrar? Sí. Uy, hasta ahora no te he dado la copia, ¿no? Tengo que acordarme de darte las copias para Zoila también. La copia del manual. Sí, 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 eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a llegar a eso, ¿ya? ¿Tú, Alessio, decías? Allá. Ya, voy a borrar esto. Ya hemos entendido, ¿no? ¿Era correcto que pidieran señales Israel? Sí, era correcto. Dios mismo mandó señales. ¿Para qué? Para saber si el profeta realmente venía de Dios. Incluso en el caso de Jesús. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesús en más de 3 años? Miles, miles, miles de milagros. Cada milagro que hacía el Señor Jesús, Dios el Padre estaba diciendo, este es el Hijo Santo de Dios. Y para que ustedes sepan que este hombre es el Hijo Santo de Dios, aquí está el milagro. Miles de veces. Y por eso Nicodemo dice, sabemos que vienes de Dios por los milagros que tú haces. Muy bien, entonces ya entendemos cuál era el propósito de las lenguas, porque las lenguas son también una señal milagrosa, entre varias señales milagrosas, ¿ok? Muy bien. Vamos a entender luego otra cosa más importante también. 4. No podemos aprender doctrina de un libro que es histórico. No podemos aprender doctrina de un libro que no es doctrinal, sino histórico, o sea, el libro de Hechos. El libro de Hechos no es enseñanza doctrinal. Entonces, ¿qué es el libro de Hechos? Es histórico. Libro de Hechos. Ahora, el libro de Hechos es parte de la palabra de Dios, por supuesto, claro. Pero el propósito que Dios tiene con el libro de Hechos no es enseñar doctrina, sino registrar justamente los hechos históricos de la iglesia. Incluso en el libro de Hechos encontramos algunos errores que la iglesia cometió. Por ejemplo, cuando quisieron nombrar un sucesor de Judas, ¿no? Bueno, el que dirigió esto fue Pedro el apóstol, pero se cometió ahí varios errores. Primer error, querer hacerlo tan rápido. Querer, querer nombrar un sucesor de Judas, o sea, un apóstol que reemplace a Judas, que ya no estaba. Primer error. En un 2x3. Y eso fue antes de Pentecostés. ¿Cuántos días pasaron desde que el Señor se fue al cielo hasta el día de Pentecostés? Solamente pasaron 10 días. 10 días. Y en esos 10 días Pedro dijo, nombremos un sucesor como apóstol en lugar de Judas. No era la forma.
nunca se establece a ningún pastor o misionero de una manera apresurada. Y, ah, y peor, por sorteo. Primer error, completamente apresurado. De una vez, de una vez, de una vez, de una vez. Ahorita mismo, un sucesor de Judas, apresurado. Nunca se hace eso. Si un hombre de Dios va a ser establecido, no se le establece en una semana ni en 10 días. Para que demuestre su idoneidad espiritual, tiene que pasar un tiempo como de prueba, algo así. Primer error, apresuradamente nombraron al sucesor de Judas. Segundo error, por sorteo. ¿No? Imagínense, se nombran dos candidatos o tres candidatos para ser el nuevo pastor. Y el día que va a ser elegido el nuevo pastor, ponen unas fichas ahí y se hace un sorteo. El que salga sorteado, ese va a ser el nuevo pastor. Pues así no se hace, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estos están registrados en el libro de Hechos. Porque está en Hechos de esta manera, entonces vamos a decir, así como Pedro hizo sorteo para ver quién reemplazaría a Judas, entonces para nombrar un nuevo pastor, aquí hacemos un sorteo. Imagínense, es un error. ¿Y por qué está en el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos no es para enseñar doctrina. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? Histórico. Registra todos los hechos históricos del inicio de la iglesia. ¿Cuál es el tremendo error de los que enseñan las lenguas? Decir, ahí está bien claro en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, ahí está hermanito las lenguas. ¿Vas a negarlo? Está bien claro en la Biblia las lenguas, Hechos capítulo 2, 3. Y entonces, ¿por qué quieres negar las lenguas si están en Hechos capítulo 2? Un momentito. No podemos sacar doctrina de un libro histórico, que es Hechos. ¿De dónde sacamos la doctrina de la iglesia, la doctrina de la Trinidad? Todas las doctrinas, ¿de dónde vienen? No vienen de Hechos. ¿Vienen de Mateo? Tampoco. ¿De dónde vienen? De Romanos, empezando con Romanos. Ahí comienza Romanos, la doctrina de la justificación por la fe. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahora sí, todos estos libros tienen un propósito doctrinal. Eso sí, ahí están. En Efesios, por ejemplo, hay muchísima enseñanza doctrinal. Pero Hechos no es un libro de enseñanza doctrinal, es un registro histórico que registra inclusive los errores que ellos cometieron. ¿Se dan cuenta? Vienen los hermanos pentecostales a decir que vas a sacar de la Biblia Hechos capítulo 2, ahí están las lenguas. ¿Y por qué niegas las lenguas? Ah, tú eres bautista, ¿por qué niegas las lenguas? Pero no toman en cuenta. La doctrina no sale de Hechos, sino de los libros doctrinales, ¿ok? Por eso hablamos del contexto siempre, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es el contexto del libro? ¿Cuál es el contexto de Hechos? Historia de los primeros 30 años, más o menos los primeros 30 años de la iglesia. Historia, no doctrina, sino historia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Número 5. Las lenguas registradas en hechos, las lenguas registradas en hechos, en el libro de hechos, o actos, actos como dice ahí, ¿no? Es lo mismo. Las lenguas registradas en hechos siempre, siempre están destinadas
a Israel. Veamos la primera ocasión del día de Pentecostés. Veamos, Hechos capítulo 2. Actos capítulo 2. ¿Qué había el día de Pentecostés? Pentecostés era una fiesta judía. ¿Qué significa Pentecostés? El nombre Pentecostés significa cincuentavo. Eso significa cincuentavo. ¿Por qué? Desde la Pascua hasta Pentecostés pasaban 50 días. Eso es. Desde la Pascua hasta Pentecostés pasaban 50 días. Por eso se llamaba Pentecostés, justamente por los 50 días. No olviden eso. ¿Qué significa Pentecostés? Cincuentavo, cincuentavo, el cincuentavo día. ¿Cuántos días el Señor Jesús estuvo resucitado, presentándose muchas veces a ellos? ¿Se acuerdan? 40 días. 40 días. Y transcurridos 40 días, el Señor Jesús ascendió al cielo. ¿Cuántos días después vino el Espíritu Santo? ¿Ah? No, 50 días. Desde la Pascua, porque el Señor Jesús fue crucificado en los días de la Pascua. Ahí, sí. No, 10 días, pues porque él estuvo 40 días. Pentecostés significa cincuentavo. Se cuenta desde la Pascua hasta Pentecostés, son 50 días. El Señor Jesús murió en los días, murió y resucitó en los días de Pascua. Entonces, al resucitar estuvo 40 días. Faltaban 10 días más para la fiesta de Pentecostés. Entonces, a los 40 días, él ascendió al cielo y les dijo, esperen la venida del Espíritu Santo. Ahora, no les dijo en tal día va a venir, solamente les dijo esperen. Pero ¿cuántos días pasaron? 40 de su resurrección, más 10. Ahí está, pues, ¿no? Después de 10 días que Cristo ascendió al cielo, vino el día de Pentecostés. ¿Esperaron? ¿Cuántos días esperaron? 10 días. Entonces, queremos entender esto, hermanos. Miren, en esta fiesta judía de Pentecostés, muchos judíos que vivían en el extranjero venían a Jerusalén. A veces ellos decían, debemos ir a Jerusalén, aunque sea una vez en toda la vida, por lo menos una sola vez en la vida. Vivían los judíos esparcidos en todo el imperio romano, bien extenso el imperio romano. Ahora, muchos de ellos llegaron a ser prósperos, ¿no? Igual que ahora, muchos judíos eran bien prósperos. Entonces, se habían juntado esos días de Pentecostés. Recuerden que Pentecostés no es una fiesta cristiana. Pentecostés era una fiesta judía, no una fiesta cristiana, era una fiesta judía. ¿Cuándo era la fecha? 50 días después de la Pascua, ¿no? Ok, porque era una fiesta judía muy importante, vinieron miles de personas a Jerusalén, que no vivían en Jerusalén, venían del extranjero. Veamos allí, versículo capítulo 2, versículo 6. Bueno, versículo 5.
Capítulo 2, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Miren, habían venido a Jerusalén judíos de todas las naciones debajo del cielo, de todo el imperio romano, habían venido para la fiesta de Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están de la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. A ver, hermanos, miren, a propósito de esto, les voy a pedir un favor, miren. Ya lo hemos dicho, pero otra vez sucede. Pongan su celular apagado o en silencio. No contesten. Yo no contesto cuando me llaman, si me llaman a la hora del culto. Yo lo tengo mi celular en silencio completamente. Y no contesten. Las personas que son nuestra familia o qué sé yo, tienen que entender, en este momento no atendemos a nadie, en este momento estamos en la presencia de Dios, no atendemos a nadie. Cuando termine el momento del culto, ahí podemos hablar, ¿ya? No se olviden, por favor. Entonces, todas las nacionalidades. Una pregunta. Aquí son mencionados un montón de países. Pregunta para ustedes. Diversos países, una lista de muchos países. ¿Estos visitantes eran gentiles de esos países o eran judíos? Eran judíos. ¿Y por qué se menciona tantos países? ¿Ah? Claro, porque estaban esparcidos, diseminados, sí, pero no eran gentiles, eran judíos, viniendo a Jerusalén para la fiesta judía de Pentecostés. Pentecostés no es una fiesta cristiana, es una fiesta judía, igual que la Pascua, ¿no? Entonces, los que estaban ahí eran miles de judíos venidos de todo el imperio romano. ¿Para quiénes estaban destinadas las lenguas? Las lenguas registradas en Hechos siempre están destinadas a Israel. Esos miles de visitantes en Jerusalén eran judíos. Y por eso Dios mandó lenguas para ellos, para los judíos. ¿Ok? ¿Cuál era el propósito de los milagros? Porque las lenguas son uno de muchos milagros. ¿Cuál era el propósito de los milagros, Alessio? Sí, señales y milagros. Es lo mismo, ¿no? Señales, milagros. ¿Cuál era el propósito de esos milagros? Todavía te falta, tibio, tibio. ¿Tú qué dices, Beto? Para saber que ese profeta era de Dios mismo. Era como una credencial. Era como una credencial, ¿no? Es como el que está manejando, el policía le para y dice, su licencia de conducir. Y a veces tiene y a veces no tiene. Ahí está mi licencia. Ah, ya, muy bien. Usted está facultado para manejar vehículo. Muy bien, ahí está su licencia. ¿Qué cosa es la licencia? Una credencial. El profeta hablaba en nombre de Dios. Era correcto que pidieran ellos, los judíos, no los gentiles. ¿Era correcto que pidieran señales? Sí, era correcto. Bueno, tú hablas de Dios. ¿Dónde está el milagro? Y para que todos los miles de judíos presentes allí en el día de Pentecostés, para que pudieran saber que esto, la venida del Espíritu Santo, era algo divino, ¿qué mandó Dios? La señal de las lenguas, el día de Pentecostés. Una señal milagrosa.
Sí, para ellos, para los judíos, sí. Sí. Ah, ya. Sí. Ya. Así. Ya. Ay, 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 ay. O sea, ellos, hermanos cristianos, están tratando de celebrar la fiesta judía de Pentecostés, ¿no? Bueno, la verdad, no saben ni dónde están parados al hacer eso, porque en Apocalipsis dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Nosotros somos creyentes en Cristo, sí, pero no somos judíos. Nosotros no tenemos que celebrar las fiestas judías. No tenemos que celebrar. ¿Podemos comer chancho? Los judíos es una abominación gigantesca que un judío coma chancho. ¿Nosotros podemos comer chancho? Sí, porque nosotros no somos judíos. ¿Qué decías, Mila? Allá, allá está, vamos a verlo, ¿ah? Revelación, capítulo, capítulo 2 y 3, 2:9, ¿no? 2:9, Revelación 2:9. Yo sé tus obras, ahora acá está hablando a hermanos cristianos, gentiles. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Es una blasfemia, sí, es una blasfemia hacer una fiesta judía nosotros que no somos judíos, una blasfemia para Dios. Y además tendrían que hacer las 7, porque son 7 fiestas, no, no es una ni dos, son 7. Están bien perdidos, no, ignoran completamente la palabra de Dios. Esas fiestas no son para los gentiles, ni para la iglesia. No son, son para Israel, sí, pero nosotros no somos israelitas. No concuerda, por eso el Señor Jesús dice, no podemos parchar un vestido viejo con un pedazo de tela nueva. Por un lado no concuerda el color y por otro lado se va a hacer peor la rotura. ¿Qué cosa dice Jesús? No podemos mezclar la ley con la gracia, no se puede. No se puede mezclar la ley de los judíos con los gentiles, no se puede hacer eso. Sí, ya. Ah, ya, 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 ya. Así, ¿no? Ya. Ah, ya, o sea, supongo que lo hacen el día de la Pascua, ¿no? Eso, ¿no? ¿Ah? Ah, claro, o sea, 40 días, 50 días después de la Pascua. Ya. Es una locura hacer eso, no. Ya, ah, ya. Está mal, no, 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 no concuerda, no, no es una cosa absurda, absolutamente absurda. Es también como los que quieren tocar el cuerno del shofar dentro del culto, ¿no? Traen el cuerno judío del shofar y en el culto, para empezar el culto, tocamos el cuerno del shofar. Bueno, será bonito, pero no tiene nada que ver, no podemos mezclar. Entonces hay que reunirnos el sábado, el día de reposo. Entonces los creyentes nos reunimos el sábado y al hermano que no viene lo apedreamos porque no está guardando el sábado. ¿Se dan cuenta? No, no concuerda, no concuerda por ningún lado. Bueno, decíamos entonces
Los destinatarios del milagro de las lenguas en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿quiénes fueron los testigos? Ellos, judíos, miles de judíos reunidos allí. Ahora, entonces, después que hemos explicado esto, seguimos explicando, ¿ya? Una cosa que es necesario entender, la venida del Espíritu Santo es algo o fue algo irrepetible, una sola vez. Ah, tú ibas a preguntar algo, ¿no? No, no. Ah, ya, te acordaste de eso. Bueno, sí, sí. Ah, sí, pues, no, claro, claro, sí, claro. Lo que pasó con el hermano Galindo es que él estuvo por unos años en la iglesia Asamblea de Dios. Entonces él está narrando lo que fue hace un tiempo. Ah, sí, pues también estaban visitando algunas veces la... Ah, sí, 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 de veras. Sí, claro, porque no tiene sentido, no tiene sentido, sí. Ya, les estaba diciendo, hermanos, esto, ¿no? Claro, es fuerte, sí. 2:9, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Claro, no, no, claro, gentiles, sí. Imagínense que nosotros los cristianos gentiles nace un bebito varón y lo circuncidamos al octavo día. Es absurdo, sería absurdo hacer eso, porque no somos judíos, ¿no? Bueno, queremos entender esto, miren, algunas cosas que Dios hizo, las hizo una sola vez para siempre. ¿Cuántas veces el Señor Jesús fue crucificada? Una sola vez en toda la eternidad, una sola vez. ¿Cuántas veces tenía que suceder la venida del Espíritu Santo a los creyentes? Una sola vez, una sola vez. Sin embargo, hay algo en el libro de Hechos, y en eso es muy sabio Dios. Hay 3 ocasiones en que se repite el milagro de las lenguas. A pesar de que era una sola vez, en estas 3 ocasiones los testigos son diferentes, ¿ya? Vamos a ver. La venida del Espíritu Santo fue una sola vez para siempre. Fue una sola vez para siempre. Pero en Hechos, pero en Hechos, las lenguas son mencionadas 3 veces. Las lenguas son mencionadas 3 veces. Y vamos a ver, ¿por qué son mencionadas 3 veces en 3 ocasiones diferentes? Primera vez, ahora voy a borrar el número 5, voy a borrar el 4 y el 5, ¿ah?
Muy bien. Primera ocasión, primera vez, Hechos capítulo 2. Primera vez, Hechos 2. Hechos capítulo 2. Segunda vez, ahorita lo vamos a ver. Sí, creyente. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah, Movimiento Misionero Mundial, sí. Ah, sí, así, así, así. Ay, 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 ay. Ay, ay, sí, así, ya, allá, allá, así. Mm, ya, siempre venden. Bueno, vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Actos, ¿no? Actos, que es lo mismo. Actos capítulo 10. Siempre en las tres ocasiones los testigos de las lenguas son judíos, no cambia. En la primera ocasión, Hechos capítulo 2, ya sabemos, ¿no? Una multitud enorme, miles de personas, judíos venidos de un montón de países. Hechos 2. Autenticando Dios ese momento por medio de una señal milagrosa, o sea, las lenguas. Pero autenticando Dios ante quienes no eran gentiles, los testigos eran judíos, miles de judíos. La segunda ocasión es en Actos capítulo 10. Y aquí hay un momento en que se menciona por segunda vez las lenguas. ¿Por qué razón? Al llegar a Hechos capítulo 10, es la primera vez que Pedro el apóstol es testigo junto con sus acompañantes judíos también. Por primera vez ellos son testigos de que el Espíritu Santo es dado a los gentiles. ¿Bien? Pero en este momento, cuando las lenguas del Espíritu Santo y las lenguas vienen a los gentiles aquí, la señal de las lenguas no es para esos gentiles, es para Pedro el apóstol y para los judíos que acompañaban a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro mismo estaba por primera vez entendiendo que Dios iba a dar su evangelio y su Espíritu Santo a los gentiles. Y para que Pedro, el apóstol judío, y los judíos que le acompañaban, para que ellos entendieran que también ese momento milagroso de lenguas era verdadero, pero estaba viniendo el Espíritu Santo ya no sobre judíos, estaba viniendo el Espíritu Santo sobre gentiles.
Pero la señal de las lenguas ahí era para Pedro, como judío, y además como apóstol también. La señal era para él, para que entendiese, porque Pedro aún no entendía. En este mismo capítulo, Dios le muestra una visión a Pedro, recuerdan, ¿no? Un manto desciende con toda clase de animales, limpios y también animales inmundos. Y una voz que le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro contesta, no, Señor, porque nunca ningún animal inmundo entró en mi boca. No comían chancho, no comían un montón de animales inmundos. Entonces, pero la voz le contesta qué cosa, ¿recuerdan? Mata y come, le dice primero. Y cuando Pedro se queja, yo nunca he comido cosas inmundas, ¿qué le contesta la voz de Dios? Eso, a lo que Dios limpió, tú no le llames inmundo. Y eso se repitió 3 veces. Y cuando terminó esa visión de Pedro, llegó Cornelio, un gentil, con otros gentiles a buscar el Evangelio. Estaba diciendo Dios en esa visión de Pedro, un ratito, a lo que Dios limpió, o sea, a los gentiles, no los llames tú inmundos, porque Dios los ha limpiado. Sí, sí, ajá, pero no era judío, era gentil. Entonces, ¿qué sucede en esta segunda mención? Porque son 3 veces. Está mencionado en, ¿qué capítulo estamos? Hechos capítulo 10. Cornelio, un gentil. ¿Cuál era el propósito de las lenguas en este capítulo? Vamos a leer, vamos a leer. A ver, si no, ya. Pedro comienza a predicarles a Cornelio y a los gentiles. Muy bien, porque es largo, no lo vamos a leer todo porque es largo. Versículo 44. Recordemos, Pedro les estaba predicando por primera vez a personas gentiles, porque Pedro pensaba que el Evangelio era solamente para los judíos. Y entonces es la primera vez que le predica a un grupo de gentiles. Verso 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión. ¿Quiénes son de la circuncisión? Es otra manera de decir judíos, ¿no? Es lo mismo. Se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre del Señor, y le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Luego dice el 11:1, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a varones incircuncisos y has comido con ellos? ¿Ve? Ni siquiera, no, ni siquiera podían comer con los gentiles. Y le reprenden, los creyentes judíos le reprenden a Pedro, ¿por qué has entrado a comer con los incircuncisos? ¿Por qué? Le reprenden, no entienden el propósito de Dios. Pero entonces, ¿qué se produce en este momento? Este militar Cornelio, gentil, junto con sus acompañantes gentiles, oyen la predicación del Evangelio de labios de Pedro.
Y en ese momento viene el Espíritu Santo sobre estos gentiles. Primera vez que sucede. Y hablan en lenguas, señal milagrosa, estos gentiles. ¿Por qué hablan en lenguas? Otra vez, ¿para qué eran los milagros? Dios está autenticando al profeta o al acontecimiento. Esas lenguas le hacían ver a Pedro, apóstol judío, que Dios estaba haciendo eso. Y para que ellos entiendan que era cosa de Dios mismo, Dios los hizo hablar en lenguas a los gentiles. Y Pedro entendió. Esto, si no fuera un milagro de Dios, no sucedería. ¿Se dan cuenta? Es como que la venida del Espíritu Santo está sucediendo ahora, pero ya no a los judíos como en Hechos 2, sino a los gentiles. Pero los testigos de eso son judíos, siempre, Pedro y sus acompañantes. Ok, la tercera vez, porque ya no hay más, son las únicas 3 veces que se menciona. Capítulo 19, Hechos capítulo 19. Aquí sucede también la misma venida del Espíritu Santo sobre otros creyentes. Vamos a leer un poquito el capítulo 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Y eran los varones todos como 12. Esta es la tercera y última vez que se mencionan las lenguas en el libro de Hechos. Hechos capítulo 19. Tercera vez. Tercera vez. Hechos capítulo 19. Muy bien. ¿Ah? ¿Ah? Hechos capítulo 19. ¿Para quiénes vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Creyentes judíos. Creyentes judíos. O sea, creyentes en Cristo, ¿no? Creyentes en Cristo. Pero que todos eran judíos. Muy bien, la segunda vez, Hechos capítulo 10. Gentiles creyentes. Hechos capítulo 10. Creyentes en Cristo, se entiende, pues, ¿no? La segunda vez, Hechos 10, vino el Espíritu Santo y además sucedió el milagro de las lenguas, autenticando Dios que ahora, por primera vez, los gentiles también recibían el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes eran los testigos? Pedro el apóstol y judío y sus acompañantes judíos. Ahora, la tercera vez en Hechos capítulo 19. Aquí hay algo diferente. Vamos a explicarlo. Aquí se explica acerca de Apolos.
Vamos a ver un poco el capítulo 18 para entenderlo. Hechos capítulo 18 y versículo 24. Leemos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, entendiendo solamente el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar denodadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. ¿Cuál mensaje predicaba Apolos? Un hombre de Dios realmente, ¿no? Fervoroso de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor. Pero ¿cuál era su tema? ¿Cuál era su predicación? El bautismo de Juan. No sabía que el Mesías había llegado. No sabía que el Mesías había muerto y resucitado. No sabía. Su predicación era solamente el bautismo de Juan. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el Salvador, viene el Mesías, viene detrás de mí, viene, ya viene. Por lo tanto, arrepiéntanse y preparen el corazón del pueblo para la manifestación del Mesías de Dios. Esa era la misión de Juan. Y Apolos había recibido, no sabemos de qué manera, pero Apolos era como discípulo de Juan el Bautista. No sabía que el Mesías, Cristo Jesús, ya había cumplido su misión de morir y resucitar. Por eso es que cuando le oyen predicar, Priscila y Aquila, que eran una pareja de esposos, ¿qué hicieron? Miren, versículo 26. Y comenzó a hablar denodadamente en la sinagoga. Pero ¿cuál era su predicación? La misma de Juan el Bautista. Entonces, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron a Apolos y le declararon más particularmente el camino de Dios. Es decir, Priscila y Aquila le oyeron predicar el bautismo de Juan y le dijeron, le tomaron, le dijeron, ven, queremos hablar contigo. Queremos que sepas que el mensaje de Juan el Bautista ya se ha cumplido. Tú no lo sabías, pero ya se ha cumplido el mensaje de Juan el Bautista. El Mesías ya se presentó en Israel, ya hizo su ministerio divino, ya fue crucificado y ya resucitó. Y el Evangelio es ahora predicado en el mundo entero para salvación de todas las personas. Todo eso Apolos no lo sabía. Lo único que sabía era el bautismo de Juan, ¿ve? De Juan el Bautista. Y recién entonces, ahora cuando llegamos a Hechos capítulo 19, ¿quiénes eran estos discípulos? Eran discípulos de Apolos. De nuevo leemos el 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos, díjoles, recuerden que ahí en Éfeso donde había estado Apolos, ¿no? Díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dicen, no, ni siquiera sabíamos que existe el Espíritu Santo, ¿no? Eso dijeron. Y entonces Pablo le pregunta, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Habían aprendido exactamente el mensaje de Apolos. ¿Qué cosa? El bautismo de Juan. No sabían que había Espíritu Santo. No sabían que Cristo ya murió y ya resucitó. No lo sabían, pero creían con todo su corazón. Entonces Pablo les explica, recién les explica sobre Cristo. Versículo 4, y dijo Pablo, Juan en verdad
bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Es la tercera y última vez que se habla de las lenguas en el libro de Hechos. Ahora, ¿quiénes son estos creyentes? Son creyentes judíos pero que no sabían, creyentes judíos que solamente habían recibido el mensaje de Juan el Bautista. No sabían nada de Cristo Jesús. Eran discípulos de Apolos. Apolos les había enseñado. ¿Qué les había enseñado Apolos a ellos en Hechos 19? ¿Les había enseñado de Cristo? No, Apolos ni siquiera sabía que Cristo ya había muerto y resucitado. No sabía. Entonces ellos eran discípulos de Apolos, creyentes judíos que solamente habían recibido el mensaje de Juan el Bautista, o sea, de los labios de Apolos. Miren, en cada ocasión diferentes creyentes. Hechos 2, creyentes judíos creyendo en Cristo. Hechos 10, gentiles, ya no judíos, gentiles creyentes en Cristo. Hechos 19, creyentes judíos que estaban ubicados en el Antiguo Testamento. No sabían nada de Cristo. Recibieron el mensaje de Juan el Bautista y punto. No sabían nada de Cristo Jesús. Pero su corazón estaba preparado. Apenas Pablo les explicó de Cristo, inmediatamente creyeron y recibieron el Espíritu Santo inmediatamente. Estaba listo su corazón. ¿Por qué estaba listo su corazón? Porque habían recibido el mensaje de Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje de Juan? Arrepiéntanse porque viene el Salvador. Preparen su corazón para recibir al Salvador. Entonces, en cada ocasión, las 3 veces el Espíritu Santo viene sobre estas personas, pero son distintos. Miren la sabiduría de Dios. Los de aquí no son los de aquí, y los de aquí no son los de aquí, porque estos son judíos, todos judíos creyentes en Cristo. Aquí son gentiles creyentes. Y aquí son judíos del Antiguo Testamento, judíos pero ubicados en el Antiguo Testamento, que recién se enteran de Cristo Jesús. Y esas son las 3 únicas ocasiones en que las lenguas se mencionan en el libro de Hechos. Sí, sí, ajá. No, eso fue la primera vez, Hechos 2. ¿Por qué? Porque ahí predicó, el primer predicador del Evangelio fue Pedro. No fue Pablo, Pablo vendió mucho después. El primer predicador del Evangelio fue Pedro. Por eso Jesús le dijo, yo te daré las llaves, tú vas a abrir la puerta del Evangelio, estaba diciendo, ¿no? En ese sentido. Tú vas a abrir la puerta del Evangelio al mundo por primera vez. Claro, pero la roca es Cristo, no es Pedro, pues, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, lo cambian, sí. Bueno, miren, nos hemos detenido bastante para que ustedes entiendan algo. En los 3 casos, las lenguas, hemos dicho, no están, las señales milagrosas, entre las cuales están también las lenguas, ¿para quiénes Dios las ha destinado? Las señales milagrosas. Para los judíos, no para los gentiles. El propósito, además, Dios no entregó su palabra a los gentiles.
En el libro de Romanos dice, ya no leemos porque poco es el tiempo, pero en Romanos dice que Dios entregó sus oráculos, o sea, sus mensajes, los entregó a quienes, a Israel, a Israel. Israel fue el depositario fiel de la Biblia en medio del mundo entero. Dios no le entregó la Biblia a Estados Unidos, ni a Alemania, ni a Francia. Dios le entregó la Biblia a los israelitas. Y ellos tenían que difundirla ya hacia el mundo entero. Entonces, en este caso, cuando Dios muestra que el Espíritu Santo ha venido sobre los creyentes, los depositarios, los testigos de ese suceso importantísimo en la historia del hombre, los testigos, una vez más, son judíos. ¿Judíos acá? Sí, judíos que reciben la señal de las lenguas, diciendo Dios por medio de las lenguas, esto lo hice yo. Por eso Dios manda el milagro de lenguas, ahí, en Hechos 2. ¿Ante quiénes? Ante los judíos. La segunda ocasión, los gentiles eran creyentes que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pero las lenguas no eran para ellos mismos. ¿Para quiénes eran las lenguas en Hechos 10? Para Pedro, porque Pedro ignoraba. Recién se estaba enterando Pedro el plan de Dios, y el plan de Dios era que también los gentiles recibiesen. Pedro se quedó atónito se quedó, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el Espíritu Santo. Las lenguas eran para que Pedro se diera cuenta que esto era de Dios mismo, ¿no? Como señal milagrosa las lenguas. Ahora, en Hechos 19, en este caso, está Pablo mismo, porque Pablo es el que está en Hechos 19. Y Pablo también era judío, no olvidemos, Pablo también era judío. Y además, los mismos creyentes que recibieron el Espíritu Santo acá también eran judíos. En todos los casos, las señales milagrosas están destinadas a los testigos fieles. ¿Quiénes son los testigos fieles en el mundo? Digo, de las cosas de Dios. Los judíos, no los gentiles, no los gentiles. Ya hemos mencionado anteriormente un hecho muy importante. Pregunta de cajón del examen. ¿Cuántos pactos hizo Dios en la Biblia con los gentiles? ¿Ah? Ninguno. ¿Tú dices uno? Uno dices, Alessio. ¿Cuántos pactos hizo Dios con los gentiles en la Biblia? Ninguno, ninguno. Todos los pactos que hizo Dios es con Israel. Con Abraham, después con Jacob, después le confirma Dios a Isaac el mismo pacto, pero es el mismo pacto. Y Dios se lo vuelve a confirmar a Jacob. ¿Eh? Y esos pactos no son con naciones gentiles, son con Israel. Pacto de salvación, el nuevo pacto de la gracia, el pacto antiguo de la ley, el pacto nuevo de la salvación por gracia. ¿Entre quiénes es el pacto nuevo de salvación por gracia? Entre Dios y los judíos. No es un pacto con los gentiles. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y entonces qué hacemos nosotros recibiendo el pacto de salvación de gracia? ¿Por qué? ¿Por qué? Fernando, ¿por qué nosotros que somos gentiles, por qué participamos del nuevo pacto de salvación por gracia, si aún ese pacto fue entre Dios e Israel? ¿Qué hacemos nosotros en ese pacto metidos? Que es un pacto entre Dios y los judíos. Sí, claro, pero ¿cómo es esto? Porque acabamos de decir, ¿no? Ya lo hemos dicho antes. No hay ningún pacto entre Dios y los gentiles. Los pactos son entre Dios e Israel, empezando con Abraham. El pacto antiguo de salvación por la ley, que nunca se pudo nadie salvar por la ley, pero el pacto antiguo de salvación por la ley fue entre Dios e Israel, ¿no es cierto? En el monte Sinaí. Primer pacto antiguo. Nuevo pacto de salvación por gracia. ¿Entre quiénes es el nuevo pacto de salvación por gracia? Entre Dios y
Los judíos, entre Dios y los judíos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros los gentiles allí? Si es un pacto entre Dios y los judíos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? No se acuerda. No se acuerda. ¿Alguien recuerda? Somos injertados en el olivo verdadero. El olivo verdadero es Israel. Nosotros hemos sido tomados de ser el olivo chusco, el olivo silvestre, y Dios nos ha injertado en el olivo verdadero que sí. Esa era la única forma en que los gentiles pudiesen recibir la salvación. La única forma posible. Traídos de ser silvestres, olivos chuscos, injertados en el olivo. Pero fíjense una cosa, cuando un olivo silvestre es injertado en el olivo verdadero, sigue siendo la base el olivo verdadero. Y el olivo injertado solamente es, ahí es trasplantado, es injertado, ¿no? Pero la base sigue siendo el olivo de Israel. De esa manera. Es como un papá que ya tiene sus hijos, ¿no? De su propia sangre, pero él quiere tener hijos adoptivos. Este papá, esta mamá. Nosotros queremos salvar la vida de dos o tres niños abandonados por sus padres. Vamos a hacerlo. Y van a un hospital donde hay madres siempre que dicen, no quiero a este hijo, alguien que lo críe, y toman a ese niñito y lo meten dentro de su familia y le dan su apellido y le dan su partida de nacimiento como si hubiese salido de ellos mismos. Así que legalmente este niño, que aunque no tiene la sangre de papá y mamá, tiene el apellido de papá y mamá y legalmente le corresponde todos los derechos. Eso somos nosotros, como un hijo de la calle, adoptados en la familia de Dios. Pero ¿cuál es la familia de Dios? La familia de Dios no somos los gentiles. La familia de Dios es Israel. ¿Ven? Sí. Es cierto, sí, claro, sí, sí, es cierto. Tiene razón, por el rechazo de Israel. Pero después de decir eso de que somos injertados por el rechazo de Israel, a continuación debemos decir esto. Israel no ha sido retirado de los planes de Dios. Está en paréntesis de incredulidad. Pero Israel seguirá cumpliendo los propósitos de Dios. En un futuro cercano, ¿no? En un futuro cercano se convertirán a Dios. Mientras tanto, han quedado como en paréntesis, pero no han sido desechados en los planes de Dios, los judíos. Aún en su incredulidad, Dios les va a convertir a Cristo, ¿no? Un ratito, un ratito. Sí. A ver, no, no le entiendo su pregunta. Sí. Ajá. Nosotros, espiritualmente hablando, pero no nacionalmente hablando. Veamos, recordemos la diferencia, ¿no? Espiritualmente hablando, sí. ¿Recuerdan las tres plantas? ¿Recuerdan los tres árboles? ¿Cuáles son? La higuera, el olivo y la vid. Estos tres árboles representan a Israel. La higuera, Israel como nación. El olivo, Israel espiritualmente hablando. Así pues, ¿no? Ya, pero no, más bien hacen lo contrario. Ellos quieren identificarse con Israel como nación. Ahí está el error. Es cierto que nosotros somos injertados en el olivo que es Israel, pero no somos injertados en la higuera, porque si fuésemos injertados en la higuera, nuestra capital sería Jerusalén. Están confundidos, sí. La vid es Israel en su rebeldía. La vid es Israel en su rebeldía. Entonces,
El hermano Galindo dijo, ¿no? Que nosotros somos el Israel espiritual. Es cierto, hermano, es cierto, porque hemos entrado en Israel espiritualmente hablando, es cierto, pero no como nación. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? No como nación. Por eso es que no podemos celebrar las fiestas judías. Por eso es que somos libres de comer chancho, porque no somos judíos. ¿Saben qué pasa en Europa cuando hay países que odian a Israel, ¿no? En Europa. Un ratito. ¿Y saben qué hacen? El desprecio más grande que puede haber contra los judíos. Estos en algunos países de Europa, escondidamente en la noche, en la oscuridad, van y ponen un chancho así como en el mercado no está la cabeza de chancho, así igualito, lo llevan y ponen en la puerta de los judíos un chancho. Ese es un insulto mayúsculo contra los judíos, poner un chancho frente a su puerta. Pero nosotros no somos judíos, no hay problema en comer chancho. Ah, ¿qué día es, hermana? Ah, ya, el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no? Dios le dijo, te voy a bendecir sobre todas las naciones, tu descendencia será innumerable como las estrellas del cielo en multitud, ese pacto, ¿eh? Un pacto de bendición. También el pacto de poseer la tierra de Canaán, también. Dios le dijo, te voy a entregar en posesión la tierra de Canaán. Así, varios pactos de esos. Sí, sí, el pacto de salvación por Cristo. Y el problema no es con Dios. ¿Ah? Sí, pero más o menos como de 16 millones de judíos que hay en el mundo entero, yo creo que no llegan ni siquiera a 50.000 los que creen en Cristo, los judíos que creen en Cristo. Sí, eso se va a producir en la tribulación recién. Recién. No, 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 para todos los judíos, no, estamos hablando de los judíos. Recién en los días de la tribulación, Israel se convertirá a Cristo. Recién. Ahorita son incrédulos, casi todos. ¿Eh? Los judíos del Perú. Allá, igual como siempre, cualquier persona peruana, africana, italiana, o sea, gentiles, puede creer en Cristo. El problema no es que Dios no le llame a la salvación, el problema es que ellos no quieren ser salvos. Ese es el problema. Sí, igualito, sí. Ah, perdón que te había... Sí. Ah, ya. Mm, sí, la señal de Jonás, sí. Sí, pues, sí. Allá, allá. La primero que mencionaste es lo de la señal. Ah, ya recordé. Lo que pasa es esto, que Jesús, cuando vienen a preguntarle, Maestro, queremos ver de ti señal. Estos que preguntan, queremos ver de ti señal, ya habían visto cientos o miles de veces, ya habían visto las señales de Jesús. Y ahora hipócritamente dicen, danos una señal. Ya habían visto. Y con toda su hipocresía dicen, danos una señal. Por eso Jesús le dice, generación incrédula y perversa. Y luego les dice, pero una señal será la más grande de todas, la resurrección de los muertos. ¿Quieren ver señal? Allá, entonces, ¿quieren ver la señal más grande de todas? El Hijo del Hombre será resucitado de los muertos al tercer día. Esa será la señal más grande de todas. Ahora, cuando Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, en realidad, eso es para nosotros los que creemos en Cristo. Porque volvemos a decir, las señales eran para los judíos.
Y en realidad las señales eran para judíos incrédulos, porque un judío creyente no necesitaba señales. Pero aún así, con los judíos incrédulos, Dios les daba señal para que no tengan ninguna excusa para eso. Para eso. Recordamos a Abraham cuando aparecen los tres varones de Dios, ¿no? Delante de Abraham, Génesis 18. De los tres, uno de ellos es el Señor Jesús y dos son dos ángeles. Y cuando Abraham los vio, instantáneamente dijo, por favor, se postró Abraham en tierra y dijo, Señor, no dijo señores, dijo Señor. Ni siquiera les preguntó quiénes eran. Les dijo, por favor, vengan a comer un rato conmigo. Eso es un ejemplo de los que no vieron y creyeron. Porque Abraham no les pidió señales a estos tres varones. ¿Se dan cuenta? Podía pedir señal. Si Abraham pedía señal de ellos tres, hubiera sido correcto. Pero es que en realidad las señales destinadas a los judíos son para los judíos incrédulos. Para ellos es. Para que no tengan excusa. Porque Dios, aún pidiendo señal, les dice, ahí está la señal. Nunca podrán decir que no les dio señal Dios. Pero el que es creyente, en realidad no necesita señal. No necesita. Vemos a Mateo, ¿no? Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y Jesús le dice, sígueme. Mateo no dijo, muéstrame una señal para seguirte. Se levantó y le siguió. Como digo, vemos a Abraham. Abraham no dijo a los tres varones, por favor, muéstrame una señal y entonces les recibo en mi casa. Hubiera podido pedir señal. Abraham no pidió ninguna señal de los tres varones. Por eso el Señor Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El que quiere buscar a Dios no pide señales, no pide milagros. El que quiere buscar a Dios, cuando Dios le muestra su palabra de frente, esa persona cree sin necesidad de ver señales. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Las señales, en realidad, Dios estaba cumpliendo con dar la señal, pero era para los incrédulos. La señal no era para los creyentes, la señal era para los incrédulos. Bueno, no hemos terminado la explicación de las lenguas, ¿ah? Todavía las falta la siguiente clase. Sí, una pregunta muy larga que hizo la hermana Mirla. No, vamos a terminar, nos hemos pasado un poco de la hora. Señor, gracias te damos por todo lo que aprendemos de tu palabra. Gracias por las preguntas de nuestros hermanos. Gracias también por aquellos que ven estas clases desde sus hogares, a través de internet y también en otros países, Señor. Gracias por cada uno de ellos, porque es maravilloso entrar en tu palabra, Padre Santo. Te glorificamos, te bendecimos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.